Me llamo Beatriz Medina, y si alguna vez escuchaste hablar de Alimentos Buena Mesa, lo más probable es que hayas probado alguno de nuestros productos sin saber que detrás de ese logo, con hojas verdes y letras cursivas, había una mujer como yo, con manos gastadas y espalda vencida, pero con más coraje que todo el directorio junto. Hoy, a mis 75 años, camino por los pasillos de la planta como un fantasma amable. Todos me saludan con respeto, con cariño, incluso con cierta reverencia, pero nadie me escucha. Me invitan a los eventos conmemorativos, me colocan en la cabecera de las fotos, me imprimen placas conmemorativas. Pero mi voz, esa que una vez negoció con proveedores, que rechazó sobornos y que sostuvo nóminas en medio de la inflación de los 90, esa voz ya no cuenta. Ahora soy Doña Beatriz, una presencia decorativa, una abuela institucional. Y todo lo que construí parece moverse sin mí, como un tren que sigue su curso sin detenerse en mi estación. Cuando mi esposo falleció, yo tenía apenas 43 años y 2 hijos pequeños que aún creían que el mundo era un lugar justo. Él y yo habíamos comenzado este negocio desde nuestra cocina, con una vieja máquina de sellado y una receta de empanadas que aprendí de mi madre. El primer contrato lo conseguí yo, golpeando la puerta del supermercado del barrio, mientras él todavía pensaba en poner un kiosco. La primera línea de crédito también fue mía, avalada con los pocos muebles que teníamos y un anillo de compromiso que nunca volví a ponerme. No quiero desmerecer su memoria. Fue un buen hombre, un compañero fiel, pero el empuje siempre fue mío. Y cuando la muerte se lo llevó una madrugada mientras dormía, no tuve tiempo para llorar. Tuve que hacerme cargo del negocio, de los empleados, de las deudas, de los chicos y de mí misma, aunque en ese momento ni siquiera sabía cómo se hacía eso último. Así fui avanzando, año tras año, sin levantar la cabeza, sin pedir ayuda, sin vacaciones. Durante la hiperinflación, cuando muchos cerraban, yo aprendí a leer balances como si fueran novelas de misterio. Cuando los bancos exigían garantías imposibles, fundé una cooperativa informal entre pequeñas empresas para ayudarnos mutuamente. Cuando los camiones no daban abasto, yo misma manejaba uno en la madrugada, con un termo de café y una radio portátil que me mantenía despierta. Todo eso mientras mis hijos crecían creyendo que las cosas simplemente funcionaban, sin darse cuenta del precio. A veces pienso que ese fue mi error. Haberlo hecho todo tan bien que no dejé espacio para que aprendieran a valorar lo que había detrás. Julián, mi hijo mayor, empezó a involucrarse en la empresa después de terminar la universidad. Era inteligente, carismático y tenía una forma de hablar que encantaba a los inversionistas. A mí me costaba más. Yo tenía acento del interior, uñas cortas y la costumbre de mirar a los ojos más que al PowerPoint. Con el tiempo, Julián fue tomando más y más decisiones y yo fui delegando. Pensé que eso era lo natural. Pensé que formar a tu hijo para que tome tu lugar era un acto de amor. Y en parte lo era. Pero también fue una forma de rendición. Carla, su esposa, entró a la empresa un par de años después como consultora externa y rápidamente se convirtió en jefa de marketing, luego en directora de marca y finalmente en la que toma las decisiones difíciles. Una mujer elegante, de frases firmes y sonrisa medida, que siempre me trató con cortesía, pero nunca con calidez. No me di cuenta de cuándo pasé de ser el eje al adorno. Tal vez fue la vez que no me invitaron a la convención anual y lo justificaron con un «Es que es muy lejos para vos. Vea. Además ya está todo resuelto». O la vez que Carla presentó una nueva línea de productos inspirada en recetas tradicionales, sin mencionar una sola vez mi nombre.
O cuando escuché a un joven ejecutivo preguntarle a otro quién era, esa señora que siempre está en las fotos antiguas. A veces, incluso, dudo si Julián recuerda que los primeros años de su colegio privado se pagaron con noches sin calefacción y almuerzos de pan duro. Pero tal vez no es su culpa. Tal vez fui yo la que enseñó demasiado bien a no mirar hacia atrás. Mi oficina sigue siendo la misma, aunque más silenciosa. Ya no hay llamadas constantes ni pilas de papeles. Solo algunas fotos, diplomas amarillentos, un portarretratos con la cara de mis nietos y un viejo mate que ya nadie comparte. Me ofrecen ayuda para subir las escaleras. Me preguntan si quiero irme más temprano. Me traen informes con gráficos que parecen hechos en otro idioma. Son amables. Me cuidan, pero no me incluyen. A veces me siento como una estatua viva en un museo de historia empresarial. Honrada, pero apartada. Hace unos días, mientras caminaba por la planta, escuché una conversación entre dos gerentes. Hablaban sobre una reestructuración, una modernización del organigrama que refleje mejor las capacidades actuales y las dinámicas de liderazgo contemporáneas. Palabras elegantes para decir que quieren sacarme del directorio. Uno de ellos incluso comentó que ya estaban consultando con abogados sobre cómo redefinir la figura de socio pasivo. No sabían que yo estaba a pocos metros, leyendo cada palabra como si fueran sentencias. Me quedé quieta, sin intervenir. No por miedo, sino por estrategia. Porque una cosa es que me hayan ignorado y otra muy distinta es que crean que no existo. Esa noche volví a casa y busqué en el armario una caja de madera donde guardo documentos importantes. Entre ellos, el acta constitutiva original de la empresa, firmada con tinta negra, y fe en el futuro. Ahí estaba, intacta, la cláusula que me otorga el 53% de las acciones. No fue un regalo. Fue fruto de cada hora, cada peso, cada sacrificio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al poder. No por ambición, sino por justicia. No quiero venganza. Quiero recordarles quién soy. Porque me dijeron que no podía opinar en la empresa, pero yo era la socia mayoritaria. Aquel lunes comenzó como tantos otros. El cielo estaba gris, con esa luz plana que no es ni día ni noche, solo un intermedio constante. Me levanté temprano, como siempre, a pesar de que ya nadie esperaba que llegara hacia la oficina antes de las 10. Me preparé el café sin prisa, con la radio baja, escuchando las noticias como si fueran ruido de fondo. Mientras el agua hervía, me detuve frente al ventanal del comedor, ese que da a la calle ancha de Jacarandás, y vi pasar a la vecina con su perro. Pensé en lo raro que se siente cuando el tiempo parece avanzar sin uno. No es tristeza, no del todo. Es más bien una especie de despegue, como si el mundo comenzara a funcionar en una frecuencia que ya no se ajusta a la tuya. Pero ese día, por alguna razón, sentí algo distinto. No sé si fue intuición, costumbre, o el hecho de que había dormido mal por tercera noche consecutiva, pero algo en mi pecho me advirtió que debía estar atenta, como si se avecinara una tormenta, no afuera, sino adentro. Cuando llegué a la oficina, el portero apenas me miró desde su puesto. Me saludó con un gesto breve, sin la sonrisa de antes. Subí en el ascensor sola, y al salir al tercer piso noté que habían cambiado la alfombra. Un detalle mínimo, pero significativo. Nadie me lo había consultado. Nadie me había informado siquiera. La alfombra anterior la había elegido yo, hacía más de 20 años, porque no mostraba fácilmente las manchas. Esa nueva, de un gris claro casi perla, era moderna,
Sí, pero también fría, muda, como todo lo que se había vuelto esta empresa desde que decidieron embellecerla para inversores y revistas. Crucé el pasillo, empujé la puerta de cristal esmerilado y entré en la sala de juntas sin anunciarme. Ya estaban todos sentados, incluso Carla, que solía llegar justo a tiempo con su carpeta de cuero y su perfume de almizcle suave. La sorpresa fue evidente en algunas caras, pero nadie dijo nada. La presentación ya había comenzado. En la pantalla, una serie de diapositivas mostraban gráficos, proyecciones, imágenes de productos estilizados, eslogans en inglés y palabras como expansión regional, reposicionamiento de marca, optimización de procesos. Carla hablaba con soltura, como si estuviera en un escenario, y yo me senté en una de las sillas del fondo, sin interrumpir. Quería escuchar. Y lo que escuché me heló la sangre. No porque fuera nuevo, sino porque era oficial. Habían decidido lanzar una nueva línea de productos orientada al público joven, rediseñar el logo, cambiar el nombre de algunos productos tradicionales por versiones más actuales y eliminar la línea de empanadas regionales, que consideraban poco competitiva en el mercado actual. El resumen era claro. Querían borrar todo lo que daba origen y raíz a la empresa. Lo ancestral era ahora un estorbo. Lo fundacional, un peso muerto. Cuando Carla terminó su presentación, Julián tomó la palabra. Se lo notaba nervioso, tal vez por mi presencia. Agradeció el trabajo del equipo, habló de un nuevo horizonte para Buena Mesa y luego abrió el espacio para comentarios. Levanté la mano con naturalidad, como lo había hecho cientos de veces. La sala entera giró hacia mí. Carla sonrió, pero era una sonrisa cortés, impersonal, casi condescendiente. «Beatriz», dijo con ese tono de falsa dulzura que me pone la piel de gallina. «¿Quieres decir algo?» Aclaré la voz. No quería sonar hostil, pero tampoco débil. Expliqué que si bien comprendía la necesidad de actualizar la imagen, había preocupaciones legítimas respecto a la identidad de la empresa, a su historia, a la conexión con una clientela que, lejos de ser obsoleta, era leal y sostenía buena parte del volumen de ventas. Hablé de respeto por el origen, de mantener un puente entre lo nuevo y lo que nos hizo grandes. No alcancé a terminar la frase cuando Carla me interrumpió con un gesto de mano y una carcajada leve, apenas disfrazada de diplomacia. «Entiendo tu preocupación», dijo, mirando al resto más que a mí. «Pero quizás este tipo de cuestiones técnicas se manejan mejor desde el área operativa. No queremos sobrecargarte, Bea. Vos ya hiciste lo tuyo, y lo hiciste muy bien. Ahora estamos en otra etapa». El silencio posterior fue brutal. Pude escuchar incluso cómo alguien al fondo movía una hoja. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera Julián. Lo miré, esperando al menos una palabra, una rectificación, una broma para alivianar el golpe. Pero no. Desvió la mirada hacia su laptop como si no me conociera. Como si mi presencia le resultara incómoda. Como si ya no fuera parte del mismo bando. Carla continuó con la agenda, hablando de reuniones con agencias extranjeras, de posibles fusiones, de un viaje a Miami para reuniones estratégicas. Me senté en silencio durante el resto del encuentro, sintiendo cómo cada palabra que pronunciaban era como una piedra que iban colocando sobre mi tumba profesional. Una tumba que ellos cavaban con entusiasmo, sin el menor remordimiento. Al terminar la reunión, algunos se acercaron a saludarme con tibieza. «Qué gusto verte por acá, Bea»,
dijo una joven gerente que no sabía ni cómo tomarse un mate. «Tenemos que conversar más seguido», agregó un hombre al que no había visto nunca, pero que llevaba puesto el pin de la empresa como si fuera una medalla. Carla pasó a mi lado con prisa, hablando por teléfono, y solo me lanzó un «después charlamos». Pero no charlamos. Nadie charló conmigo ese día, ni el siguiente, ni en toda la semana. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos con lentitud. Me senté en el sillón del comedor, el mismo que había comprado con la primera ganancia real que dejó la empresa, y miré la pared donde colgaban las fotos de los primeros empleados, de las ferias de barrio, de la fábrica antes de la remodelación. Miré mi propia cara, más joven, más redonda, con el cabello recogido y una sonrisa que hoy me parece extranjera. Lloré en silencio, no por tristeza pura, sino por la humillación, por el borramiento, por ese modo educado y sistemático de hacerme a un lado sin parecer crueles. Me habían desactivado como se desconecta una máquina vieja, sin ruido, sin aspavientos, pero definitivamente. A la mañana siguiente encontré un sobre en la bandeja de entrada de mi correo físico. Era una copia del borrador del nuevo estatuto societario que estaban preparando para presentar en la próxima asamblea. En él se modificaban varias cláusulas: los roles, las votaciones, los mecanismos de decisión. Uno en particular me llamó la atención: la redefinición de la figura de socio activo, estableciendo requisitos que evidentemente me excluían por edad y supuesta falta de participación cotidiana. Era evidente que pretendían formalizar lo que ya practicaban de hecho: mi expulsión simbólica. Ese papel, con sus letras negras y márgenes prolijos, fue más hiriente que cualquier grito. Y fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se encendía. No rabia. No venganza. Algo más profundo, como si las décadas de esfuerzo, de renuncias, de decisiones difíciles, de madrugadas en vela, despertaran al unísono y me recordaran que no estaba obligada a ceder, que ser respetuosa no era lo mismo que ser dócil, que tener años encima no me hacía menos capaz. Me levanté del sillón, caminé hasta el estudio, abrí la caja de seguridad donde guardaba los documentos fundacionales y saqué una carpeta azul con mi nombre escrito a mano en una etiqueta amarilla. Me senté con ella en el escritorio. La abrí con manos temblorosas, pero decididas. Y ahí estaba. Mi firma. Mi porcentaje. Mi derecho. No sé aún qué haré, pero ya no voy a quedarme callada. Porque me dijeron que no podía opinar, pero se olvidaron de algo fundamental. Yo era la socia mayoritaria. Esa noche no dormí. Cerré los ojos varias veces, intentando seguir mi rutina de respiración, recordando el ritmo con el que solía calmar a Julián cuando era niño, y tenía pesadillas. Pero no funcionó. La oscuridad de mi habitación ya no era refugio, sino un eco del silencio que había llenado la sala de juntas horas antes. Releí el borrador del estatuto una y otra vez. Subrayé, anoté al margen, hice cuentas. Reconstruí mentalmente los movimientos recientes de Julián y Carla, y todo encajaba como un mecanismo que llevaba mucho tiempo en marcha. Me habían ido aislando poco a poco, con delicadeza, con sonrisas y excusas, hasta dejarme en un rincón desde donde no pudiera molestar. Pero lo que no sabían es que yo aún conservaba copias de todos los acuerdos, todos los contratos clave, todas las actas donde figuraba mi firma como fundadora y accionista principal. No lo sabían, o lo habían olvidado, en su arrogancia joven y bien vestida. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. Preparé café en mi vieja cafetera de aluminio, la que hace ruido al hervir
y siempre deja una pequeña mancha en la hornalla. Me puse una blusa blanca sin planchar y un pantalón de gabardina que guardaba para ocasiones formales. No quería lucir severa, pero sí sobria. De autoridad. Me recogí el pelo, tomé mi bolso negro y salí sin mirar atrás. Cuando llegué a la oficina, no fui a mi despacho. Fui directamente al archivo contable, un cuarto pequeño que desde hacía años nadie visitaba porque todo se había digitalizado. Allí, entre estanterías con polvo y carpetas rotuladas a mano, encontré los legajos de los primeros 10 años de la empresa. Revisé actas, balances, planes de inversión. Ver esos papeles me trajo una oleada de imágenes. Yo contando billetes con manos temblorosas para pagar sueldos, firmando cheques en la mesa de la cocina mientras Julián hacía la tarea, cargando cajas con empanadas congeladas en mi viejo Peugeot, llamando clientes desde un teléfono con disco, anotando pedidos en servilletas cuando se cortaba la luz. Todo eso estaba ahí, en esas carpetas que ahora parecían reliquias de una historia que muchos preferían olvidar. Tomé lo necesario, lo guardé en una carpeta nueva y subí a mi despacho, ese que aún llevaba mi nombre en la puerta, pero que ya nadie golpeaba. Cerré con llave. Me senté en el escritorio, abrí la laptop que apenas usaba y redacté una carta formal solicitando una revisión inmediata del borrador estatutario por inconsistencia jurídica y violación del pacto de accionistas original. La firmé con bolígrafo negro y la escaneé. Luego escribí un segundo documento. Una citación extraordinaria al Consejo Directivo, amparada en mi calidad de socia mayoritaria. No puse explicaciones, no detallé motivos, solo fecha, hora y lugar. Viernes, 9 de la mañana. Sala de Dirección General. Imprimí copias, las firmé y las entregué personalmente al asistente legal, un joven que no levantó la vista mientras me hablaba. Cuando terminó de balbucear «¿Se lo paso a Carla o a Julián?», le respondí que no era una sugerencia, sino una notificación oficial. Lo miré directo a los ojos, con la misma firmeza que usaba cuando ponía orden en el depósito en los años difíciles. Y por primera vez en mucho tiempo vi en alguien ese leve temblor, esa pausa que indica respeto. O al menos miedo. Pasé el resto del día revisando informes financieros. Detecté una serie de movimientos irregulares, nada ilegal, pero sí poco ético. Contratos con empresas externas dirigidas por conocidos de Carla, gastos de representación sin justificar, viajes con viáticos inflados, desvíos de fondos para campañas de marketing sin retorno comprobado. Fui anotando cada punto en una libreta, con letra prolija, como si estuviera armando un rompecabezas. No lo hice por revancha, sino por claridad. Necesitaba entender cómo habían podido avanzar tanto sin que nadie dijera nada, y la respuesta era simple. Todos sabían que yo ya no hablaba. Todos contaban con mi silencio. Y en ese silencio, tejieron su propia red, cómodos, sin oposición. El viernes llegó con un cielo plomizo y humedad en el aire. Me puse un traje sastre gris oscuro que había usado por última vez en una premiación hace una década. Me pinté los labios de rojo, ese rojo que mi marido decía que me hacía ver invencible. Llegué a la sala de dirección antes que todos. Pedí que trajeran café y agua para la reunión. Preparé copias de los documentos clave, una para cada miembro del consejo. Cuando Carla entró, con su sonrisa automática y su tablet en la mano, noté cómo sus ojos se estrecharon al verme sentada en la cabecera. Julián llegó minutos después, con su celular pegado a la oreja, fingiendo que hablaba, pero claramente perturbado por la escena. Los demás fueron llegando en silencio, uno tras otro, sorprendidos, incómodos. Nadie hablaba. Solo yo. Comencé la reunión leyendo un breve texto.
Como socia fundadora y accionista mayoritaria, convoco esta sesión extraordinaria para exponer una serie de irregularidades que afectan la transparencia, la ética y el futuro de nuestra empresa. Solicito que cada miembro del Consejo escuche en silencio hasta el final. Luego podrán expresarse libremente. No usé tono de amenaza. Usé mi voz de maestra, la misma que utilizaba cuando le enseñaba a mis hijos que no se debe interrumpir cuando alguien tiene algo importante que decir. Abrí mi carpeta y empecé a hablar. Enumeré, con datos, fechas y documentos, cada desvío, cada gasto dudoso, cada omisión deliberada. Leí fragmentos del pacto fundacional. Resalté cláusulas sobre votación proporcional, derechos de veto, ética societaria. Mostré balances comparativos de los últimos 5 años, señalando el deterioro de márgenes a pesar del crecimiento en imagen. Expuse cómo las decisiones estratégicas habían priorizado imagen sobre sustancia, vanidad sobre estabilidad. Hablé de historia, de propósito, de valores. No levanté la voz, pero la llené de firmeza. Algunos intentaron interrumpirme. No lo permití. Carla sonrió con suficiencia en más de una ocasión, pero ya no con la misma seguridad. Julián bajó la mirada varias veces, inquieto. Nadie esperaba que yo tuviera no solo la voluntad, sino los papeles. Y en los negocios los papeles son lo único que no se discute. Cuando terminé, dejé que hablasen. Carla fue la primera. Dijo que lamentaba que me sintiera desplazada, pero que los tiempos cambian, que hay que adaptarse, que los nuevos mercados exigen flexibilidad. Habló de branding, de innovación, de visión global. Usó palabras como disrupción, benchmarking, pivotar. Todos términos que parecen importantes pero que no significan nada cuando el alma de una empresa se vacía. Le agradecí sus palabras y le pedí, formalmente, que se abstuviera de intervenir en decisiones financieras hasta que se realizara una auditoría interna completa. Julián no habló al principio. Se limitó a pedir un cuarto intermedio. Salió al pasillo. Lo seguí. Lo encontré apoyado en la baranda, mirando al vacío. No le hablé como empresaria. Le hablé como madre. Le recordé cuando me acompañaba a la fábrica los sábados, cuando me ayudaba a pegar etiquetas, cuando dormía en el asiento del camión mientras yo hacía entregas en el mercado central. Le pregunté si de verdad creía que su lugar estaba al lado de quien me despojaba en silencio. Le pregunté si alguna vez sintió orgullo por lo que habíamos construido, o si simplemente le estorbaba. No me respondió. Me miró con ojos mojados y dijo apenas: «No sabía que todavía te importaba». Le respondí: «Nunca dejé de importar. Vos dejaste de ver». Volvimos a la sala. Nadie discutió mi moción. Se acordó por mayoría una auditoría. Carla protestó. Dijo que era innecesario, que era un teatro. Pero ya era tarde. Había recuperado mi voz. No por nostalgia, sino por justicia. Porque nadie tiene derecho a borrar a quien levantó los cimientos con las manos. Porque, aunque me creyeron débil, nunca fui decorativa. Porque yo era, sigo siendo, la socia mayoritaria. Después de la reunión extraordinaria, la atmósfera en la empresa cambió. Los pasillos, antes llenos de murmullos y saludos cordiales, se tornaron silenciosos y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo, y los correos electrónicos que solían llegar con frecuencia se redujeron a lo estrictamente necesario. Sentía que mi presencia incomodaba, que mi decisión de alzar la voz había alterado el equilibrio que todos habían aceptado como norma. Sin embargo, en medio de ese aislamiento, encontré momentos de claridad. Comencé a revisar antiguos documentos, fotografías y cartas que había guardado durante años.
Cada uno de ellos me recordaba los inicios de la empresa, los sacrificios realizados y las decisiones tomadas con el corazón y la razón. Redescubrí mi propósito y la pasión que me había impulsado desde el principio. Un día, mientras organizaba archivos en mi despacho, Julián entró sin previo aviso. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se sentó frente a mí y, tras un breve silencio, comenzó a hablar. Me confesó que se sentía atrapado entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión moderna que Carla proponía para la empresa. Expresó su deseo de encontrar un equilibrio, de honrar el legado familiar sin estancarse en el pasado. Nuestra conversación fue larga y emotiva. Compartimos recuerdos, discutimos diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Al final, acordamos trabajar juntos para definir una estrategia que combinara la tradición con la innovación, asegurando que la esencia de la empresa no se perdiera en el proceso. Este punto medio marcó un antes y un después, no solo en la dinámica empresarial, sino también en nuestra relación madre-hijo. Comprendimos que aunque nuestras perspectivas diferían, compartíamos un objetivo común: el bienestar y la prosperidad de la empresa que tanto habíamos construido. La Comediateca, a partir de entonces, comenzamos a colaborar más estrechamente, integrando nuestras ideas y experiencias. La empresa empezó a reflejar esa fusión, adoptando prácticas modernas sin olvidar sus raíces. Los empleados notaron el cambio, y poco a poco, el ambiente se tornó más armonioso y productivo. Este proceso no estuvo exento de desafíos, pero cada obstáculo superado fortalecía nuestra determinación. Aprendí que el respeto mutuo y la comunicación abierta eran fundamentales para avanzar. Y sobre todo, reafirmé que mi voz, lejos de ser una reliquia del pasado, era una fuente valiosa de sabiduría y experiencia. Así, en este punto medio, encontré no solo una nueva forma de contribuir a la empresa, sino también una renovada conexión con mi hijo y con mi propósito de vida. Después de la reunión extraordinaria, la atmósfera en la empresa cambió. Los pasillos, antes llenos de murmullos y saludos cordiales, se tornaron silenciosos y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo, y los correos electrónicos que solían llegar con frecuencia se redujeron a lo estrictamente necesario. Sentía que mi presencia incomodaba, que mi decisión de alzar la voz había alterado el equilibrio que todos habían aceptado como norma. Sin embargo, en medio de ese aislamiento, encontré momentos de claridad. Comencé a revisar antiguos documentos, fotografías y cartas que había guardado durante años. Cada uno de ellos me recordaba los inicios de la empresa, los sacrificios realizados y las decisiones tomadas con el corazón y la razón. Redescubrí mi propósito y la pasión que me había impulsado desde el principio. Un día, mientras organizaba archivos en mi despacho, Julián entró sin previo aviso. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Se sentó frente a mí y, tras un breve silencio, comenzó a hablar. Me confesó que se sentía atrapado entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión moderna que Carla proponía para la empresa. Expresó su deseo de encontrar un equilibrio, de honrar el legado familiar sin estancarse en el pasado. Nuestra conversación fue larga y emotiva. Compartimos recuerdos, discutimos diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Al final, acordamos trabajar juntos para definir una estrategia que combinara la tradición con la innovación, asegurando que la esencia de la empresa no se perdiera en el proceso. Este punto medio marcó un antes y un después, no solo en la dinámica empresarial, sino también en nuestra relación madre-hijo. Comprendimos que, aunque nuestras perspectivas diferían, compartíamos un objetivo común: el bienestar y la prosperidad de la empresa que tanto habíamos construido.
A partir de entonces, comenzamos a colaborar más estrechamente, integrando nuestras ideas y experiencias. La empresa empezó a reflejar esa fusión, adoptando prácticas modernas sin olvidar sus raíces. Los empleados notaron el cambio, y poco a poco, el ambiente se tornó más armonioso y productivo. Este proceso no estuvo exento de desafíos, pero cada obstáculo superado fortalecía nuestra determinación. Aprendí que el respeto mutuo y la comunicación abierta eran fundamentales para avanzar. Y sobre todo, reafirmé que mi voz, lejos de ser una reliquia del pasado, era una fuente valiosa de sabiduría y experiencia. Así, en este punto medio, encontré no solo una nueva forma de contribuir a la empresa, sino también una renovada conexión con mi hijo y con mi propósito de vida. Nunca imaginé que después de recuperar mi lugar en la empresa, lo más difícil recién estaría por comenzar. Había una calma falsa que se instaló durante algunos días tras la reunión extraordinaria, como si todos, incluso yo misma, estuviésemos conteniendo la respiración esperando el próximo movimiento. Pero los cambios que yo impulsaba, aunque cuidadosamente justificados y transparentes, eran recibidos con una mezcla de resistencia sorda y cortesías fingidas. Cada propuesta mía pasaba por una ronda de silencios incómodos antes de obtener un sí a regañadientes o un aplazamiento sin fecha clara. Y yo notaba cómo Carla se mantenía en su rol, pero con el rostro cada vez más tenso, los labios apretados en una sonrisa sin afecto, los ojos observando cada paso mío, como si esperara un desliz, una señal de que yo misma cedería ante el peso de mi edad o de mi cansancio, pero no lo hice. Al contrario, me volví más meticulosa, más constante, más decidida. Julián, por su parte, parecía vivir en un estado intermedio, en esa cuerda floja entre el hijo que me debía todo y el esposo que se había comprometido con una visión de empresa que ahora se resquebrajaba. A veces, después de largas jornadas, compartíamos un café en mi oficina y hablábamos de cuando él era chico y yo armaba cajas de productos en el living mientras él hacía la tarea. Él sonreía y por un momento lo sentía mío, presente, pero luego se alejaba, absorto en correos, en llamadas, en gestos que ya no eran para mí. Su tibieza me dolía más que cualquier reproche directo, porque sabía que él me entendía, pero no tenía el valor de actuar en consecuencia. Y no lo culpo del todo. A su modo, él también estaba atrapado. Carla no era solo su esposa, era su espejo, su impulso hacia el mundo empresarial moderno, su ancla en una vida social que le daba validación y estatus. Sacarla del juego no era solo un movimiento estratégico, era una amenaza personal. Con el correr de las semanas, empecé a recibir reportes de los empleados de base. Algunos se acercaban con discreción, otros me mandaban mensajes anónimos. Me hablaban de presiones, de microgestión tóxica, de decisiones que se tomaban sin pasar por los canales establecidos. Descubrí que Carla seguía manejando acuerdos comerciales por fuera del circuito aprobado, favoreciendo a proveedores con los que tenía vínculos personales. No eran ilegalidades flagrantes, pero sí faltas graves a la ética empresarial que tanto me había costado construir. Decidí no actuar de inmediato. Comencé a documentar. Reuní pruebas, copias de correos, grabaciones de reuniones, actas incompletas. Hablé con el auditor interno, que al principio fue evasivo, pero luego, al ver que tenía en mi poder información concreta, aceptó iniciar una revisión formal. La reacción no tardó en llegar. Una mañana, al llegar a mi oficina, encontré mis cosas movidas. Documentos que yo misma había ordenado con cuidado reacomodados como si alguien hubiese querido darme un mensaje. En la recepción ya no sonaba mi nombre cuando me anunciaban. En las redes internas, mi perfil había sido desplazado de la sección Líderes Fundadores
a un espacio genérico de Oxaquí, historia de la empresa. Todo eran pequeñas acciones, apenas perceptibles, pero articuladas con precisión para desgastarme. Yo reconocía esa táctica. La había visto en otros tiempos, en otros contextos. Es la forma en que los entornos hostiles operan cuando no pueden expulsarte directamente. Te empujan al borde esperando que salgas sola. Pero no lo haría. Carla convocó a una reunión de directorio con la excusa de presentar un nuevo modelo de negocio. Yo asistí, por supuesto, preparada, puntual, con mi libreta en mano. Desde el inicio su tono fue combativo, disfrazado de innovación. Habló de fusiones, de externalización de procesos, de reducción de personal en áreas no rentables. Todo lo que había prometido no hacer, lo estaba proponiendo ahora, en nombre de la adaptabilidad. Me mantuve en silencio, dejándola hablar. Y cuando terminó, le pregunté con voz serena si tenía las proyecciones financieras que justificaban tal cambio radical. Vaciló. Dijo que estaban en desarrollo. Le pedí entonces los estudios de impacto en la comunidad local, los análisis de riesgo legal. No tenía ninguno. Lo que sí tenía, descubrí al día siguiente, era una serie de reuniones privadas con inversores interesados en comprar parte de la empresa. Reuniones que, por estatuto, debían haber sido comunicadas al directorio, especialmente a mí, como socia mayoritaria. Fue entonces cuando decidí actuar de forma definitiva. Solicité una revisión contable completa de los últimos 2 años. Y lo hice por los canales oficiales, sin rodeos. Anuncié que participaría directamente en la selección de la consultora externa encargada de la auditoría. Carla protestó. Julián se mostró confundido. Algunos directivos intentaron disuadirme con argumentos de costos y tiempos. Pero me mantuve firme. No se trataba solo de números. Se trataba de restablecer la confianza, de demostrar que la empresa no estaba al servicio de egos, sino de una comunidad, de una historia, de un propósito que nos trascendía. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Carla evitaba cruzarse conmigo. Los empleados parecían caminar sobre cáscaras de huevo. Julián estaba cada vez más ausente. Pero yo seguía. Llevaba mi almuerzo en una lonchera, como hacía en los viejos tiempos, y me quedaba hasta tarde revisando archivos, planillas, informes. Algunos empleados comenzaron a acercarse con respeto renovado. Una joven del área de producción me trajo un mate una tarde y me dijo: «Mi abuela me habló de usted. Dijo que gracias a su empuje muchas mujeres pudieron trabajar dignamente». Yo asentí, sin poder responder de inmediato, porque las palabras se me atragantaban en la garganta. Un viernes, justo antes del cierre, Carla irrumpió en mi despacho sin tocar la puerta. Su rostro era una máscara de furia contenida. Me acusó de saboteo, de desestabilizar la empresa, de arrastrar todo por orgullo. Yo la escuché en silencio, y cuando terminó, le dije con calma que no buscaba destruir nada, que lo único que quería era que las cosas se hicieran bien. Le recordé que la empresa se fundó con valores, no con palabras de moda, que si tenía algo que temer, sería porque había hecho algo indebido, no porque yo la estuviera observando. Su rostro se tornó blanco. Salió sin decir más. Esa noche, al llegar a casa, sentí el peso del día en los huesos. Me senté en el sillón, apagué las luces y dejé que el silencio me envolviera. No me sentía triunfadora. Me sentía agotada, pero viva, consciente de que estaba enfrentando no solo un conflicto empresarial, sino una lucha por el alma de lo que había construido durante décadas, y sabía que aún quedaban batallas por librar. El día de la auditoría final llegó con una mezcla de ansiedad y determinación.
Sabía que las decisiones tomadas en esa jornada definirían el futuro de la empresa y, en muchos aspectos, el legado de mi vida. Al ingresar a la sala de juntas, percibí una tensión palpable. Los rostros de los presentes, incluidos Julián y Carla, reflejaban una combinación de nerviosismo y expectación. La presentación del auditor fue meticulosa. Con gráficas y documentos en mano, expuso las irregularidades detectadas. Contratos adjudicados sin licitación, gastos sin justificación y decisiones tomadas al margen del directorio. Cada revelación era como una estocada que desnudaba la falta de transparencia en la gestión reciente. Carla intentó defenderse, alegando que todo se había hecho en beneficio de la empresa, pero las evidencias eran contundentes. Julián, visiblemente afectado, pidió la palabra. Con voz entrecortada, reconoció que había confiado ciegamente en las decisiones de su esposa, sin cuestionarlas. Admitió su error y expresó su compromiso de enmendar la situación. Sus palabras, aunque sinceras, no borraban el daño causado, pero mostraban un atisbo de esperanza. Tras deliberar, el directorio decidió por unanimidad destituir a Carla de su cargo y establecer nuevos mecanismos de control interno. La resolución fue difícil, pero necesaria para restaurar la confianza y la integridad de la empresa. Al salir de la sala, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había defendido lo que era justo, pero a un costo emocional significativo. Esa noche, al reflexionar en casa, comprendí que el verdadero clímax no fue la confrontación en la sala de juntas, sino el reconocimiento de que, incluso en la adversidad, es posible reafirmar los valores y principios que nos definen. Había recuperado mi voz, no solo en la empresa, sino en mi propia vida. Desde aquel día, nada volvió a ser exactamente igual. No porque lo que vino después haya sido malo, sino porque todo cargaba con una capa nueva de silencio, de entendimiento forzado, de memoria. Carla se marchó sin despedidas, recogió sus cosas en una mañana gris y no volvió a pisar la empresa. Julián pidió un permiso prolongado para reorganizar asuntos personales. Y aunque al principio intentó mantener contacto, poco a poco sus llamadas se volvieron esporádicas, como si le costara demasiado enfrentarme sin que el peso de todo lo que no supo decir se le atragantara en la garganta. Lo entendí, aunque doliera. La distancia que se instala no siempre se elige. A veces simplemente se acomoda entre las palabras, entre los recuerdos compartidos, entre las culpas que no terminan de cicatrizar. La empresa, en cambio, respiró distinto. Los empleados comenzaron a recuperar la confianza. El ambiente volvió a tener algo de ese ruido bueno, ese bullicio de máquinas, de pasos firmes, de conversaciones que se cruzan entre pasillos. Me pidieron que presidiera el nuevo consejo de administración, esta vez formado con equilibrio entre experiencia y juventud, entre historia y futuro. Acepté con una condición: que se incorporara un programa de mentoría donde trabajadoras de trayectoria formaran a nuevas generaciones, no solo en técnicas, sino en ética, en dignidad, en orgullo por lo que se hace. Querían nombrarlo Programa Beatriz Medina, pero lo rechacé. No necesito más nombres en paredes. Lo que quiero es saber que algo de mí seguirá vivo en cada decisión justa, en cada contrato leído con atención, en cada empleado que alce la voz cuando ve algo torcido. Mi oficina cambió de piso. Ya no estoy en el nivel de los ejecutivos, sino en una, la más tranquila, al lado del archivo histórico y de la nueva sala de formación. Desde allí, cada mañana, veo llegar a los operarios, a las administrativas, a los técnicos. Algunos me saludan con la mano, otros con un tímido «Buen día, doña Bea». Y yo respondo con una sonrisa, con un gesto leve que ya no necesita imponerse. Porque entendí que no siempre hace falta estar en el centro para seguir teniendo peso.
En casa, las cosas también cambiaron. El comedor, que solía estar lleno de fotos y trofeos, ahora guarda menos objetos. Decidí desprenderme de muchas cosas, no por tristeza, sino por limpieza del alma. Me gusta sentarme por la tarde con un cuaderno entre las manos, escribir recuerdos sueltos, listas de cosas que aún quiero hacer, nombres de libros que no leí, recetas que nunca probé. A veces, Inés, mi nieta, me visita. Es joven, inquieta, con ideas propias. Hablamos mucho. Me pregunta sobre la empresa, sobre decisiones, sobre historia. Tiene esa chispa en la mirada que yo tenía cuando firmé el primer contrato de distribución. Le enseño lo que puedo sin imponerle nada. Le digo, mira, esto lo aprendí equivocándome, así que quizás vos puedas aprenderlo de entrada. Y ella se ríe, toma notas, me escucha como si de verdad importara lo que tengo para decir. Y entonces, yo también me escucho a mí misma. Me reconozco. Me abrazo. Hace unos días firmé un documento importante. Es mi testamento empresarial. En él, dejo establecido que mi participación en la empresa pasará a una fundación educativa que becará a jóvenes mujeres interesadas en emprender en sectores industriales. No quiero que mi historia termine en una cuenta bancaria, ni en manos de quienes confundieron legado con posesión. Quiero que mi historia sirva para que otras comiencen las suyas. También decidí escribir una carta. No a Julián, no a Carla. A mí misma. La dejé guardada en el mismo cajón donde conservo el acta constitutiva de la empresa, como un recordatorio de quién fui, de quién no dejé que me quitaran. En esa carta, me digo que valió la pena, que incluso los días más duros tuvieron sentido cuando me volví a mirar al espejo sin bajar la mirada. A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez cambiaría algunas palabras, algunos silencios, pero no cambiaría lo esencial. Haber creído, haber defendido, haber resistido. Porque me dijeron que no podía opinar en la empresa. Me lo dijeron con gestos, con omisiones, con desprecios sutiles. Pero yo era la socia mayoritaria. Y lo sigo siendo. No solo en porcentaje, sino en memoria, en conciencia, en presencia. Y eso ya nadie puede quitármelo.